Buenos días. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos permite una vez más estar en este lugar escudriñando las Escrituras, porque es necesario que nos veamos como Él nos ve. Y hoy, como dice la alabanza, es un tiempo de rompimiento, un tiempo de romper, marcar la diferencia, de abrir brecha, tiempo de abrir mares, tiempo de rompimiento, tiempo de marcar un antes y un después para nuestras vidas. En la palabra del domingo que dimos acá en la congregación se trató de esto, de un tiempo de rompimiento, de Dios está buscando hombres y mujeres que abran brecha, hombres y mujeres que cambien la historia, que marquen la historia, que se posicionen, hombres que quizás y mujeres que la gente que está alrededor no cree en su potencial, no cree en su crecimiento, y Dios está buscando estos tipos de personas en las que quizás muchos no creen, para tener o para derramar sobre ellos una unción de rompimiento, una unción en donde en el nombre poderoso de Jesús viene crecimiento para nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés, y el por qué lo vamos a repetir, esta enseñanza que dimos, no sabemos si cómo el Señor la va a ir direccionando hoy en la mañana, ¿verdad? Pero el por qué la vamos a repetir, ya que el domingo pasado no se pudo grabar, no se grabó esta enseñanza, y muchos pues la han pedido para poderla volver a escuchar. Y por esa razón hoy vamos a hablar con respecto a esto, al rompimiento, una unción especial, una unción de rompimiento. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de correr, tiempo de reposar, tiempo de todo. Pero en el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés comienza diciendo tiempo de romper. Llegará un tiempo determinado en nuestra vida en donde usted y yo vamos a tener que romper, en donde usted y yo vamos a tener que levantarnos, vamos a accionar. Tiempo de romper lo limitado, porque hay algo grande que está esperando por nosotros. Tiempo de romper los paradigmas, tiempo de romper esos argumentos mentales, tiempo de romper en nuestras vidas toda palabra contraria al propósito de Dios. Hay gente que le ha lanzado a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia, a tu ministerio, palabras que vienen contrario a lo que Dios dijo. Y quizás en estos momentos, gente que se está creyendo que esas palabras que han dicho, esas palabras han causado efectos contrarios a su vida. Pero déjame decirte en el nombre poderoso de Jesús que viene un tiempo de romper, un tiempo de rompimiento, un tiempo en donde usted y yo no vamos a aceptar aquellas palabras que lo que hacen es estancar el propósito de Dios en nuestra vida. Un tiempo en donde usted y yo no vamos a aceptar que nadie venga a proferir una palabra negativa o una palabra contraria de lo que Dios dijo. Tiempo de romper estructuras, tiempo de romper maldiciones generacionales, tiempo de romper los patrones de la familia que se repiten. Hay familias que vienen que los padres se divorciaron, los hijos se divorciaron, los abuelos se divorciaron, pues es tiempo de romper con ese patrón, es tiempo de marcar la diferencia. Hay familias que vienen heredando enfermedades. Hay familias sufren de la tensión, que tienen cáncer, y eso se va repitiendo, esos patrones de enfermedades. Pues llegó el momento de que usted y yo nos paremos en la brecha. Llegó el momento en decir, voy a romper esto. Viene un tiempo de rompimiento en mi vida. Viene un tiempo en donde no voy a hacerle caso a las palabras contrarias, aquellas palabras que van a obstaculizarme en el crecimiento en Dios. Vienen tiempos en donde voy a accionar, tiempo de abolir todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de recuperar lo perdido, tiempo de romper con aquello que me está obstaculizando para yo llegar a la meta, para que se cumplan los
sueño y es tiempo de rompimiento. Si usted está allí, usted puede escribir allí: hoy es mi tiempo de rompimiento, hoy es tiempo de accionar, tiempo de destruir toda palabra de maldición para nuestra familia. Es tiempo de abolir toda palabra que venga en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro matrimonio. Si usted está allí, puede escribir: es mi tiempo de rompimiento, tiempo de reaccionar, tiempo de accionar. Hay gente que ha sido marcada con palabras. Hay esposas que han sido marcadas con las palabras que salen de la boca de sus esposos. Pero es tiempo de accionar, tiempo de levantamiento y tiempo de romper. Que usted se levante por su patrimonio, por sus hijos, por su familia, a pararse en la brecha y no permitir que ninguna palabra que salga de la boca del hombre para estancar el propósito, o como Dios ve a tu hijo, como Dios ve a tu familia, como Dios ve tu matrimonio, toda palabra que quiere venir a truncar el propósito de Dios en tu vida, es tiempo de romperla. Nosotros pues necesitamos vernos como Él nos ve. Por eso que es tiempo de accionar. Usted debe ver a sus hijos, aunque esté viendo todo lo contrario. Usted debe ver a sus hijos como Dios lo ve. Y esta es la gran misión que nosotros tenemos. Que nosotros podamos vernos como Él nos ve, que independientemente de lo que estemos viviendo, llegará un tiempo en donde usted y yo vamos a decir: basta ya, porque viene un tiempo de crecimiento. Y este tiempo de crecimiento o este tiempo de rompimiento lo vivieron hombres y mujeres en las escrituras. Y quien lo inicia, según el orden de las escrituras, está en el libro de Génesis, capítulo 38. Y yo quiero que usted vaya a este libro de Génesis, capítulo 38. Y me llama la atención, ¿saben por qué? Porque antes no estaban los capítulos ni los versículos, pero esta historia que aparece en Génesis, capítulo 38, es una historia que rompió, una historia que abrió brechas. ¿Saben por qué? Porque si usted lee el capítulo 37 del libro de Génesis, habla con respecto a la vida de José. De José, el que tuvo sueños, de José, el que los hermanos lo traicionaron y lo lanzaron al pozo. Pero en el capítulo 38 habla otra historia. Y me llama la atención porque en el 39 sigue hablando de José. Y esto me enseña que el Espíritu Santo, entre la historia de José, de aquel que Dios iba a usar para alimentar a 70 personas, para alimentar a todo el mundo, para alimentar a los egipcios, para ser el administrador y el dueño de la tierra, como lo enseña la Biblia. En esta historia de José, Dios abre una brecha para meter este capítulo 38. Dios abre una brecha para meter esta historia para que usted y yo quede por asentado lo que usted y yo tenemos que aprender. En esta historia del capítulo 38 del libro de Génesis, es la historia del cuarto hijo de Jacob y de Lea, Judá. Recuerden que Judá significa alabanza, dice la Biblia, y comienza diciendo las escrituras: cuando Judá se apartó de sus hermanos. Después que Judá se aparta de sus hermanos, y permítanme que le explique un poquito de esta historia, de estos versículos que se va a conseguir en el capítulo 38. Cuando Judá se aparta de sus hermanos, se consigue con alguien en el cual forma un matrimonio y a través del fruto de este matrimonio nacen 3 hijos. Estos hijos Judá casa el primero con una joven llamada Tamar, pero dice la Biblia que este muchacho, el hijo de Judá, hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Después viene Judá y casa a la muchacha con el segundo hijo. Y él hizo también lo malo delante de Dios y Dios le da muerte. Pero el tercer hijo de Judá estaba aún pequeño. Y dice la Biblia que Judá le dijo a Tamar, a su nuera: vete a la casa de tu padre y espera allí que el muchacho crezca. Cuando el muchacho crezca, yo te voy a llamar.
Había una palabra que Judá tenía que cumplir. Recuerden que dice la Biblia que el cetro, en el capítulo 49 del libro de Génesis, que el cetro no se apartará de Judá. Recuerden que Jesucristo viene de la simiente de Judá, viene de ese árbol genealógico de Judá, a través de Judá, no a través de los otros hijos de José, de Jacob, perdón, es a través de Judá. Entonces, en Judá había un propósito que se tenía que cumplir. Y usted conoce la historia si lee las escrituras y la escudriña, en donde dice la Biblia que Judá cuando subió al lugar donde estaba Tamar, esta mujer se tapa el rostro, la nuera se tapa el rostro con el velo, para que él la viera o la considerara como una prostituta. Judá, el suegro, se acuesta con su nuera, ya que Judá no había cumplido la palabra que le había dicho a su nuera. Cuando mi hijo crezca, te voy a hacer llamar y te voy a casar con él para que haya nacimiento, para que haya generación, para que haya descendiente. Pero él no la cumplió por temor a que su hijo muriera. Entonces dice la Biblia que él sube en donde y en el camino se consigue con esta mujer y la toma como prostituta y tiene relaciones con ella. Mas dicen las escrituras que después de haberse ido le deja algunas cosas de él personal para después mandarlas a buscar y darle el cabrito que le había prometido. Me enseñan las escrituras que al pasar el tiempo, pasaron 3 meses, y llegó a oídos de Judá que su nuera estaba embarazada. Y en el momento que él manda a sacarla de la ciudad para apedrearla, porque según él había violado las leyes de Dios, en donde tenía que esperar y tenía que seguir con su viudez, él y mandó a apedrear a Tamar, pero Tamar dijo, el padre de los hijos que estoy esperando es el dueño de estas cosas. Y dice las escrituras, y quiero que me acompañen en el capítulo 38 del libro de Génesis, en el versículo 27, en donde comenzamos esta enseñanza del tiempo de rompimiento en nuestra vida, tiempo de abrir brecha. Porque si usted y yo no accionamos y no nos paramos en la brecha y no abrimos, no rompemos, va a haber alguien que lo va a hacer por nosotros. Si usted y yo no nos posicionamos para instruir a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, va a venir alguien a querer instruir a nuestros hijos. Va a venir alguien quizás con enseñanzas equivocadas, con enseñanzas de trasfondos diabólicos, a instruir a nuestros hijos, porque usted y yo no hicimos no fuimos violentos, no nos levantamos a accionar para enseñarle a nuestros hijos. Viene un tiempo de rompimiento en nuestra vida. Viene un tiempo en donde tenemos que marcar un antes y un después. Va a haber una diferencia. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 38, en el versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno, en su vientre. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Y pues nosotros podemos ver que el parto que se le estaba presentando a esta mujer no era un parto normal, porque primeramente eran gemelos. Segundo, dice la Biblia que cuando llegó el tiempo del alumbramiento, el tiempo de que esta mujer pariera, pasó algo inusual. Dice la Biblia que uno de los gemelos sacó la mano. Que este gemelo sacó la mano y dice la escritura que la partera aprovechó la oportunidad en ver este acontecimiento que quizás no había visto, quizás no había experimentado la partera, en el que un niño en el momento de nacer, en vez de sacar la cabeza, lo que saca es la mano y la deja extendida. Y dice la Biblia de que esta mujer aprovechó que la mano estaba afuera para ella amarrarle un hilo de grana.
El hilo de grana es un material que es de color rojo. Ese mismo hilo de grana que esta mujer le ató al niño fue lo mismo de una cuerda de grana que en Jueces capítulo 2, la mujer ramera llamada Ra, fue la que sacó ese cordón de grana para que los dos espías que envió Josué a Jericó se pudieran salir de los muros de Jericó. Ese mismo cordón de grana representa espiritualmente la sangre de Cristo. Recuerden que cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el momento que Dios le da una orden a Moisés para que celebraran la Pascua, para que sacrificaran un cordero y se lo comieran a puerta cerrada entre familias, y del cordero, que saliera la sangre del cordero, iban a pintar las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no matara a ninguno de los que estaban dentro, porque esa sangre era señal de salvación. Los espías le dijeron a Ra: cuando tú escuches las trompetas, cuando tú veas que vamos a tomar posesión de Jericó, tú vas a poner en la ventana este cordón de grana, que era de color rojo. Lo vas a colocar en la ventana para que para nosotros nos sea por señal de que tu casa tiene que tener salvación. Entonces, ese hilo que usaron los espías y usaron Raab para representar la salvación de una casa, ese fue el hilo que usó la partera para colocárselo al primer niño que sacó de una manera inusual la mano. Dice la Biblia que sacó la mano y esta mujer le ata el cordón de grana y dice esta palabra: este salió primero. La mujer, la partera, estaba promocionando y estaba dejándole una marca a aquel que iba a salir primero, aquel que no sacó de una manera normal, de un parto normal la cabeza, sino que sacó la mano, y al sacar la mano inmediatamente causa un impacto en la partera y dice: a este le voy a entregar este cordón de grana y sépanlo todo que este salió primero. Más dice la Biblia en el versículo 29, pero, hay un pero allí. Para los ojos de la partera, quien había salido primero era aquel niño que se le había colocado ese cordón de grana en la mano. Para los ojos de la partera, el quien iba a llevar la bendición patriarcal era este niño que había asomado su mano. Y dice la Biblia: pero volviendo él, hablando del niño, volviendo él a meter la mano, he aquí, salió su hermano. Y esto me llama la atención porque es que la cavidad de una madre para allí en su matriz, para que un niño nazca, es una cavidad tan estrecha, y que ya había un niño que había sacado, un niño que ya estaba en posición para nacer, pero lo que sacó fue la mano, lo que fue tomada fue la mano, y la mano fue la que fue marcada. Y en esta posición estaba este niño en el cual la partera había dicho: él es el primero. Pero ahora dice la Biblia: pero él metió su mano. Este niño que la partera había promocionado, que la partera estaba impactada de la manera de cómo quería nacer, primero con la mano, y era imposible humanamente que el niño naciera primero con la mano, que primero sacara la mano y después saliera el niño. Era imposible. Era más posible que el niño metiera su mano con el cordón de grana que había obtenido fuera de la matriz, fuera del vientre de su madre, lugar de confort, lugar de formación. Y dice la Biblia de que al meter la mano, aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto?
ella al ver el niño que recibió, el niño que salió, que nació de una manera normal, ella al tomar al niño se da cuenta de que no era el niño que le había colocado el cordón de grana, y por esa razón le dice: ¿qué brecha te has hecho? En otras palabras, rompiste, tienes una unción de rompimiento. No sé qué pasó en ese vientre de formación. Hay gente que está como este niño, solamente saca la mano para que sea visto y después mete la mano. Y a mí me enseña la Biblia que llamó su nombre Fares, aquel que tiene una unción de rompimiento, aquel que abre brecha, aquel que no se limita, aquel que no puede esperar que los demás hagan o los demás tengan que hacer lo que no quieren hacer. Estos pares de este tiempo son aquellos que rompen, son aquellos que se abren paso, aquellos que abren camino, aquellos que abren brecha, aquellos que dicen: si tú no quieres salir, yo salgo. Si tú no quieres crecer, yo quiero crecer. Si tú no quieres avanzar, yo quiero avanzar. ¿Saben? Y usted conoce que cuando un niño nace, lo primero es en verlo, después que lo tienen en los brazos, lo primero que hacen es envolverlos en manto. Me llama la atención porque el primer niño se estaba acostumbrando solamente con el cordón de grana. Pero este niño que lo llamaron el que rompe, el que se abre camino, el Fares, este niño sabía que había algo más y era un manto. Él necesitaba cubrirse con el manto. Y me llama la atención las escrituras porque dice: después salió su hermano, aquel que tenía el cordón de grana, aquel que tenía la marca del que supuestamente iba a ser el primero, de que supuestamente, recuerden que el niño que nacía primero, lo que dice la Biblia: si el niño abre o rompe la fuente, abre la matriz de su madre, el varón que salió va a llevar la bendición patriarcal. Quizás esta partera, viendo cómo el niño sacó su mano, le coloca el cinto o el hilo de grana. Quizás la partera dijo: este va a ser el primero, este va a ser el que va a heredar la herencia, este va a ser el que va a heredar la bendición. Pero dice la Biblia que metió su mano y salió su hermano, aquel abridor de camino, aquel abridor de brecha. Cuando usted y yo no queremos cumplir con el propósito de Dios, pues llegará un momento, lamentablemente, que nos vamos a tener que echar a un lado. Cuando usted y yo no cumplimos con el llamado, con las asignaciones, con las responsabilidades que el Señor nos ha entregado en cualquier ámbito del ministerio, en el ministerio, en la casa, en la familia, en la junta directiva, en MIPI, en su iglesia. Si usted no cumple con lo que Dios le ha establecido, con las asignaciones que se le ha entregado, agárrese, porque detrás de usted viene un padre que quiere abrirse camino y quiere tomar posición y quiere hacer lo que usted y yo no queremos hacer. Dice la Biblia que después de que nació Juan, y yo me imagino esa guerra dentro del vientre de su madre. Me imagino cómo Fares estaba abriendo camino y queriendo decir: metiste en la mano después de haber hecho un pequeño rompimiento, metiste en la mano, pero yo sí voy a salir y voy a hacer un gran rompimiento, porque todo tiene su tiempo, tiempo de ser formado. Vientre significa formarse, formarse en el vientre de su madre. Ellos se habían formado, de feto pasaron a embrión, pasaron a bebé, se habían formado, pero necesitaban nacer para venir el crecimiento y para que se pudiera cumplir el propósito de Dios. Hay gente que no quiere salir del vientre espiritual, gente que quiere seguir alimentándose por el cordón umbilical, gente que quiere seguir pegado a la placenta de la madre, que quiere seguir viviendo y respirando por el oxígeno de la madre, y no
quieren ir a la otra dimensión, no quieren romper brecha, no quieren abrir y marcar y romper y salir a una dimensión en donde van a crecer en el nombre de Jesús. Y la gente que no quiere, pues tiene que dar el paso a los pares que sí quieren. La gente que no quiere trabajar en el reino tiene que darle paso a aquellos pares que sí quieren romper, aquellos pares que sí quieren conquistar reino, aquellos pares que sí quieren predicar el evangelio. Hay gente que está dormida, hay gente que se está acostumbrando al confort del vientre espiritual. ¿Es necesario el vientre espiritual? Es necesario el vientre espiritual. Claro que es necesario, porque allí te están formando. Es allí en donde el Señor te está dando la forma que se necesita. Pero no te puedes quedar en la opción, porque viene un tiempo de crecimiento. Dice la Biblia que después que nace Pare y esta mujer se asombra, quizás yo me imagino a la partera viene buscándole el cordón de grana, se dio cuenta que no es, y por esa razón esta mujer exclamó: ¿qué brecha te has abierto? Has venido con una unción de rompimiento. Yo no sé cómo hiciste para que tu hermano se quitara de la cavidad del conducto para nacer. No sé cómo hiciste que pasaste, atropellaste violentamente a tu hermano para poder nacer primero, porque el quien le tocaba nacer era al otro, pero este se abrió camino, se abrió brecha para poder nacer. Y dice la Biblia: después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara, con Z. Sara significa el que brilla. Sara significa el que le gusta ser visto. Sara significa aquel que hace escándalo, aquel que hace bulla, como decimos acá en Venezuela, aquel que llega por tiempo determinado y comienza a hacer bulla para ser visto. Los padres son aquellos que levantan la mano para que le vean la marca. Pero estos padres, estos Sara saben que hay un padre que viene violentamente. Sabe, en este tiempo la iglesia está viviendo estos dos personajes. Hay Sara, hay hombres y mujeres que han sido llamados con un llamamiento santo, con una asignación tremenda, pero se están comportando como estos Sara. Llegan un momento determinado, hacen bulla, prenden fuego, hay un escándalo, pero después se apagan. Llega un momento en donde brillan, pero comienzan a apagarse. Son los tipos de personas que están y que solamente quieren brillar cuando usted y yo lo aplaudimos. Son el tipo de personas que solamente quieren el púlpito, quieren estar. Son el tipo de personas que solamente quieren reconocimiento, que la gente los elogie, que la gente los aplauda, que la gente diga: wow, cómo predica, cómo enseña, hay fuego. Y después, cuando usted deja de aplaudirlo, estos Sara comienzan a apagarse. Estos Saras comienzan a meter la mano. Lo que no sabía Sara, que en el vientre de su madre, junto a él se había formado un Fares. Se había formado uno que sí estaba dispuesto a abrir una brecha más grande. Uno que no quería aplauso, no quería reconocimiento, él no quería que lo elogiaran, él no quería púlpito, él lo que quería era que lo cubrieran con el manto. Lo único que quería este hombre llamado Fares, lo único que quería era romper una brecha, abrir una brecha, tener una unción de rompimiento y que fuese envuelto con el manto. Sara solamente brilla en tiempos determinados. Que usted y yo no seamos del grupo de Sara. Que usted y yo no seamos del grupo que venimos a hacer bulla y después estamos apagados. Que usted y yo no seamos del grupo de Sara que vienen y salen y para ser vistos y después comienzan a apagarse porque no hay nadie quien los aplaude. Que no seamos de aquellos que se nos apague el brillo. Necesitamos ser formados.
Los dos fueron formados al mismo tiempo. Los dos fueron formados en el mismo lugar, pero los dos no tenían la misma visión. Hay mucha gente que ha tenido como vientre espiritual una silla en la congregación. Hay gente que por un tiempo determinado fueron protagonistas de milagros, señales y prodigios, y ahora están viviendo solamente del pasado, pero ya hoy no están haciendo nada, sino que están sentados en una silla, en un vientre espiritual, en un vientre que solamente van a ser formados. Pero a mí me enseña la Biblia que hasta en lo natural todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de formación. Un niño no se puede quedar toda la vida dentro del vientre de su madre. Debe haber un tiempo de rompimiento. Si no se rompe la fuente, hay ayuda externa. Se va a tener que hacer cesárea. Se van a tener que romper las capas de la piel de la madre para sacar a ese muchacho, porque no se puede quedar en el vientre. Y hoy la iglesia de Cristo, lamentablemente, hay Sara en el vientre de su madre. Hay Sara en el vientre espiritual que no quieren nacer, pero van a tener que ser forzados a nacer porque tienen que salir de ese vientre, porque les falta el crecimiento. Ya hubo formación. A mí me enseña la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, es una historia muy conocida. Recuerden que Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Ya a Saúl lo deseché, ya yo no quiero a Saúl, yo me he provisto un rey que será conforme a mi corazón. Y dice la Biblia que Dios manda a Samuel a la región, a la ciudad de Belén, para que vaya a la casa de Isaí y lo invite a él y con sus hijos para que se santificaran, para que se purificaran, para que fueran al sacrificio, porque de los hijos de Isaí Dios se había provisto rey. Y aunque Samuel estaba viendo con los ojos naturales a los Sara, que dice la Biblia que Samuel dijo: de cierto estoy delante del ungido de Jehová, cuando estaba delante de Eliab, el primogénito de Isaí, de Belén. Pero dice la Biblia que Dios lo desechó y que habían 7 hermanos allí esperando a ver cuáles de los 7 era el rey, el próximo rey de Israel. Y Dios los había desechado a todos. Pero me enseña las escrituras que había uno, y usted conoce la historia mejor que yo, había uno que estaba siendo formado en el campo entre ovejas. Había uno que se estaba formando entre osos y leones. Había uno, el pequeñito, que se estaba formando. Él no sabía que iba a llegar el tiempo en donde él iba a romper. Él iba a llegar el tiempo en donde todos se tenían que echar a un lado, porque venía un David para romper. Había un David con una unción de rompimiento. Había un David que se tenía que esperar para que los demás se sentaran en la mesa. ¿Saben qué? Habían 7 que estaban desfilando, 7 que estaban como Sara, estaban brillando, tenían la armadura del ejército de Saúl, la tenían puesta. Gente que estaba, Isaí estaba poniendo la esperanza en estos 7 muchachos que eran soldados, y estaban menospreciando al pequeñito que olía a oveja, que olía a pasto. Él estaba menospreciando a aquel que se estaba formando allá entre los lobos, entre los osos, entre las ovejas. ¿Saben? Hay gente que está formándose en vientres espirituales equivocados. Hay gente que está tomando armadura y se está formando en vientres espirituales equivocados. Los hijos de Isaí estaban formándose en 2 grupos diferentes. Habían 7 formándose en el vientre espiritual de Saúl, pero había uno formándose en el vientre espiritual de Dios, y este era David. David se abrió camino, David rompió brecha, David tuvo una unción de rompimiento, pasó por encima de los 7 hermanos. Y en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 13, dice la Biblia que Dios, cuando lo vio, le dijo a Samuel: este es, úngelo. Y dice en las escrituras que en el momento que fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. David no estaba brillando en el campo, David estaba peleando para defender a una oveja. En cambio, lo del ejército, en donde estaba Eliab, Sama,
estaba Eliú, también otro hermano de David, estaba Abinadab y todos los hermanos de David. Ellos estaban siendo aplaudidos por el pueblo. Hay gente que si no los aplauden ya no salen más. Gente que si no los nombran ya no predican más. Gente que por tiempo determinado su misión o su asignación la hacen en tiempos determinados. Hay gente que usted ve que no aparecen por ningún lado y de pronto aparecen. Esos son los Sara. Pero entonces se quejan cuando vuelven a aparecer. Hay un padre que tomó el lugar. Hay un padre que sí conquista el reino. Hay un padre que sí está dispuesto a conquistar. Hay un padre que dice, si tú no quieres, yo quiero. Si tú no quieres tomar esa posición, yo la quiero tomar. Porque los Sara están acomodados. Pero llegará un momento en donde van a regresar y su posición no la vamos a tener. Por eso que tenemos que tener cuidado y cuidar nuestra posición, nuestra asignación, nuestro llamado, nuestro ministerio. Tenemos que cuidarlo porque hay un padre que lo quiere hacer, hay un padre que quiere romper, hay un padre que quiere abrirse camino. A mí me enseña la Biblia que hay hombres y mujeres que se abrieron camino. Hombres y mujeres que provocaron que los cielos se rompieran. Hombres y mujeres como Daniel. Daniel tuvo que orar por 21 días, tenerse de alimento. Él necesitaba una unción de rompimiento. Él necesitaba que a causa de su palabra, de la palabra que salía de su boca, se efectuara un rompimiento en los cielos. Y al 21 día dice la Biblia que se aparece el ángel de Jehová y le habla a Daniel. Y le dice, Daniel, ¿sabes qué? Yo a causa de tu palabra, Dios me ha enviado. Daniel, pero los cielos están sufriendo violencia. Se me presentó el príncipe de Persia. Estoy peleando. Miguel me vino a ayudar. Hay un tiempo de violencia por tus oraciones. Jesús dijo, desde Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellos que tienen la unción de rompimiento, aquellos que dicen, yo sí me paro, yo sí me posiciono, yo sí quiero hacer lo que otro no quiere hacer, yo sí voy a cumplir con la asignación, yo no me voy a quedar quieta y no me voy a conformar con solamente que me marquen con el hilo de grana, yo voy por el manto del maestro. Yo voy por el manto. El mismo manto que me enseña la Biblia que la mujer del flujo de sangre fue a tocar. Ese mismo manto que dice las escrituras de que esta mujer en Mateo capítulo 8, verso 43, que esta mujer va a tocar. Esta mujer dice la Biblia, ella pensó y dijo, si tan solo tocar el borde del manto seré salva. Gente que solamente se conforma con el hilo de grana y no sale a tocar el manto del maestro. Nosotros pues necesitamos marcar la diferencia. Yo no sé si usted es un Sara y tiene que reaccionar porque hay un padre que la puede atropellar. Yo no sé si usted es un padre y se identifica con este niño, padre que hizo lo imposible dentro del vientre de su madre, que quizás cuando este niño, el Sara mete la mano, quizás comenzó a mirar la marca que tenía en la mano y fue la oportunidad para padres para salir. Padre no solamente recibió el nombre de aquel que abre brecha, sino que también recibió el manto de Dios. Y no solamente el manto, sino también recibió la bendición patriarcal, la bendición del primogénito. Y esa bendición del primogénito le tocaba a él a Sara. Pero muchas veces por andar entretenidos, muchas veces por creer que podemos perder el tiempo, muchas veces por creer que podemos recuperar lo que dejamos allí, muchas veces por creer de que esa asignación como Dios me la mandó a mí, más nadie la puede hacer. Déjame decirte que vienen los pares en camino. Aquellos pares vienen caminando violentamente. Aquellos cuales son los que hacen que el reino de los cielos sufra violencia.
Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. El apóstol Pablo también fue un abridor de brecha. El apóstol Pablo también cargaba esa unción de rompimiento. Recuerde que él mismo se llamó, yo el último que fui llamado, el abortivo. Este hombre sabía que antes de él habían 12 apóstoles que tenían un llamado, que tenían una asignación, 12 apóstoles que habían comido, habían caminado con Jesús, dormían con Jesús. Pablo sabía que él era el número 13, Pablo sabía que era el último, pero cuando Pablo se da cuenta que estos 12 estaban como Sara, solamente querían brillar en Jerusalén, solamente querían que lo aplaudieran, le dieran el nombre de apóstol, Pablo comenzó a abrirse brecha, Pablo comenzó a abrirse de tal manera, aunque Pablo tuvo que volver a ser formado. Recuerden que Pablo conocía palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el versículo 29 y 31, dice la Biblia, en estos 3 versículos que hay allí, que el apóstol Pablo hablaba denodadamente, hablaba con perfección la palabra, pero disputaba con los griegos y la iglesia no tenía paz. Y dice la Biblia que tuvieron que tomar a Saulo de Tarso, llevárselo a Tarso, el lugar de su nacimiento, el lugar de su formación, dejarlo allí. En otras palabras, le estaba diciendo, Saulo, tienes que dejarte formar. Tienes que dejarte formar y este es tu vientre donde tú te vas a dejar formar para que cuando estés preparado crezca, salga, para que cuando estés preparado haya un nacimiento en ti. Y dice la Biblia que Saulo estuvo allí por un tiempo determinado en Tarso. Cuando Bernabé lo va a buscar, lo consigue enteramente preparado para la obra del Señor y entregado para la obra del Señor. Y en ese momento, Saulo de Tarso echó a un lado a todos los apóstoles. Si ustedes no le quieren predicar a los gentiles, yo lo voy a hacer. Saulo era un rompedor. Saulo era uno que tenía la unción de rompimiento. De lo que usted no quiere hacer, hay un Saulo que viene detrás de usted para hacerlo. Entonces no nos podemos quejar. No nos podemos quejar cuando hay alguien que está en nuestra posición. No nos podemos quejar cuando otra persona que viene después de nosotros nos arrolla violentamente para cumplir lo que por mucho tiempo usted y yo teníamos que hacer y no hicimos. No nos podemos quejar cuando nos echen a un lado. ¿Sabe? Esta unción de rompimiento tiene que ser intencional. Usted tiene que decidir, yo soy intencional, yo voy a abrir brecha, yo lo voy a hacer. Habían 2 discípulos de Jesús. 2 discípulos de Jesús que aparecen en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38. Hay uno que había aparecido anteriormente en Juan, capítulo 3. Este mismo, que era un maestro de la ley, un fariseo, dice la Biblia que fue a Jesús de noche, un hombre llamado Nicodemo. Y le dijo a Jesús, sabemos que eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, le estaba diciendo, Nicodemo, te tienes que formar, porque te formaste en el vientre natural, pero hay un vientre espiritual que te está esperando, un vientre espiritual que te va a formar, y después de esa formación vas a nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, es necesario. Hay gente que va a tener que regresarse al vientre correcto. Recuerden que los hijos de Isaí estaban en un vientre equivocado. Estaban en el vientre de Saúl. Quien los estaba formando era Saúl. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y en el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 38, después que Jesús es crucificado en la cruz del Calvario, después que Jesús muere, dice la Biblia que se levantaron 2 discípulos. Y me llama la atención porque dice las Escrituras que uno era Nicodemo y el otro era José de Arimatea. Y que este José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús. Este José de Arimatea recibía su formación en lo secreto, en el vientre de Jesús.
José de Arimatea estaba siendo formado, estaba siendo alimentado en el vientre de Jesús. José de Arimatea, en lo secreto, en lo oculto, estaba siendo formado, pero él sabía que había llegado el tiempo de nacer, el tiempo de salir. Me llama la atención porque mientras los discípulos, los que caminaron con Jesús, estaban escondidos, estaban y tenían miedo, huyeron despavoridamente. Dice la Biblia que esto, que estaban escuchando palabras escondidas, que se estaban formando en los secretos. Llegó el momento de la gestación para Nicodemo y para José de Arimatea. Me enseña la Biblia que José de Arimatea dejó de estar en los secretos y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Este discípulo nos abrió brecha para que nosotros no estemos como estaban los apóstoles escondidos. Estos discípulos nos abrieron brecha y para que llegara a nosotros el evangelio, para que no nos avergoncemos de llevar a Jesús. En el momento más difícil de la vida de Nicodemo y de José de Arimatea, en el momento en donde a su líder, el que los había alimentado espiritualmente, lo habían matado, en el momento en donde todo el pueblo y todo el Sanedrín y todos los ancianos, los religiosos querían matar a los seguidores de Jesús, ellos se pararon y abrieron brecha. Ellos se pararon con la unción de rompimiento para decir: yo no me avergüenzo de ser un discípulo de Jesús. En esos momentos Dios está buscando a hombres y mujeres con esa unción, que no se avergüencen, que tomen la posición donde muchos se fueron, que tomen la posición donde muchos dejaron abandonado. Esa posición de recuperar el cuerpo de Cristo quizás le pertenecía a los apóstoles, pero ellos no quisieron abrir brecha. No quisieron tener esa unción de rompimiento, no quisieron marcar la historia. El mismo Jesús partió la historia en dos. El mismo Jesús tenía esa unción de rompimiento, en donde partió la historia antes de Cristo y después de Cristo, para que usted y yo llevemos el evangelio de la reconciliación, para que usted y yo le prediquemos al mundo de Jesús. Jesús, con la unción de rompimiento, él tuvo que romper y partir en dos la historia. Necesitamos hombres y mujeres que partan la historia en dos, hombres y mujeres que tomen la posición que quizás nosotros estamos dejando avanzar. Yo no sé cuántas personas hay aquí conectadas, pero lo que sí puedo decirles es que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros tenemos una asignación, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos funciones que tenemos que cumplir, tenemos un llamado, cada uno de nosotros. En cualquier ámbito, en cualquier lugar, tenemos llamado en la casa, llamado en el matrimonio, llamado en la iglesia, llamado en MIPI, llamado en el ministerio, llamado en el trabajo, que usted y yo tenemos que cumplir. Si usted no es eficiente en el trabajo, llegará un momento en donde lo van a despedir y van a colocar a alguien eficiente. Pero usted se imagina en las cosas de Dios, que Dios le dio una asignación, que Dios le entregó un llamado y usted y yo no queremos cumplir con lo que Dios nos entregó. Necesitamos ser violentos, necesitamos levantarnos. ¿Qué pasó en el vientre de esta madre? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo uno que rompió un poquito y sacó la mano y no se atrevió a romper más. Hubo uno llamado Sara que impactó por un momento, que hizo honor a su nombre, brilló por un momento y por cualquier circunstancia metió su mano y dejó de brillar. Yo no sé qué ha pasado en tu vida, que has dejado de hacer lo que Dios dijo que hiciera. No sé qué fue lo que te obstaculizó. Hay enemigos haciendo un muro alrededor de ti, pero que la unción del rompimiento llegue a tu vida y que tú puedas romper esos muros y que tú puedas romper esos obstáculos para que puedas comenzar
y seguir con la asignación que Dios te entregó. A cada uno de nosotros Dios nos entregó una asignación. Si usted no cumple con su asignación, va a venir un Fares que lo va a cumplir. Entonces no se enoje. No se enoje con los Fares que van a venir violentamente, atropellando y pasándonos por encima, aplastándonos. No sabemos cómo este Fare sacó la cabeza. Lo que sí sabemos es que fue envuelto en manto y fue una proclama que se hizo. ¿Qué brecha abriste? Aquel se atrevió, los Sara se atreven solamente a abrir una pequeña brecha para sacar su mano, para ser visto. Pero los Fares son los que rompen la fuente, los que abren camino, los que tienen la unción de rompimiento, los que saben que hubo un tiempo de formarse, pero viene un tiempo que se tiene que romper, porque viene un tiempo de rompimiento para nuestra vida. Es lo que Dios te entregó que hoy no has cumplido. Esa asignación. ¿Por qué dejaste de predicar? ¿Por qué dejaste de interceder? La Biblia dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, el profeta y sacerdote Samuel le dijo al pueblo: lejos esté de mí pecar contra Dios, si yo dejo de orar por ustedes, de interceder por ustedes. Samuel sabía que si él dejaba de hacer la asignación que Dios le había entregado, aparte de juez, de sacerdote, de profeta, era un intercesor. Por eso que Samuel sabía que si dejaba de interceder, iba a ser contado por pecado delante de los ojos de Dios. ¿Qué has dejado de hacer? Que ahí viene detrás un Fare atropellándote. Y no porque el Fare es malo, sino porque Fare si quiere cumplir lo que tú aún por el momento no has querido cumplir. Mucho hemos perdido el tiempo dando vueltas. Mucho hemos perdido el tiempo entre brillos y luces y colores y aplausos. Y los Fares vienen abriéndose camino. Los Fares vienen que no son malos. Son hombres y mujeres con hambre. Son hombres y mujeres violentos para cumplir la asignación, porque saben que no es tiempo de perder el tiempo, porque saben que todo tiene su tiempo y que el tiempo de los Fares es abrirse brecha, que el tiempo de los Fares es romper, que el tiempo de los Fares es abrir camino. ¿Saben? De este Fare que nació como primogénito, por ingeniársela, por tener esa estrategia de quitar a su hermano de la cavidad del útero de su madre para salir primero. Este Fare es aquel hombre que después Dios usó para que a través de él, a través de su descendencia, viniera Jesús. Un abridor de camino, uno con unción, heredando la unción de Fare. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Un momentico por aquí que se me cayó el internet y no puedo detener la grabación. Alguna de las que está de anfitriona, si lo puede hacer, por favor.